Hola viajeros, 70.000 seguidores nuevos en 4 meses y al momento de grabar esto estamos a punto de llegar a los 30 millones de vistas. En febrero de 2024 empezamos a experimentar con shorts apoyados en ilustraciones de inteligencia artificial, pero antes de eso estudiamos y experimentamos un montón. Después de 2 meses empezamos a crecer de forma muy acelerada. Me han preguntado mucho en los comentarios desde cuál es la IA que usamos para generar las imágenes hasta cómo elegimos los temas y cómo desarrollamos los guiones. Así que sin mucha palabrería además, hicimos este video en el que te cuento cuáles son las 5 cosas que tomamos en consideración para viralizar nuestros shorts ilustrados con inteligencia artificial. La motivación. La primera pregunta que me hago cuando pienso en un short es: ¿esto es algo que me interesaría saber? ¿Es algo que si yo tuviera 18 años, por ejemplo, me despertaría la curiosidad de ver hasta el final? Muchos de los shorts vienen de cosas que aprendí o me han contado hace mucho, incluso de niño, y que de adulto me dediqué a investigar por pura curiosidad. Otras son cosas que he aprendido en los mismos viajes ya de adulto. Incluso el estilo de muchas de las ilustraciones que uso tienen que ver con mi historia personal, pero eso te lo cuento en la parte de generación de imágenes. Por ejemplo, este short de los piratas modificados de pelo rojo nace cuando hace muchos años un marino amigo de mi padre nos invita a la isla de San Lorenzo frente a la bahía del Callao en Perú. Ahí hay un centro de investigación y arqueológico donde me enteré de las más de 3.000 tumbas de sus primeros habitantes, pero también de que fue el lugar de muerte de varios piratas que asediaron Lima en el virreinato. El clima seco de la isla los preservó y se quedó en mi recuerdo la imagen de un cuerpo momificado al que le salían unos mechones rojos de la cabeza. Muchos años después, en una revista llegué a ver de nuevo la foto de esa momia, pero no la encontré nunca más. Así que cuando pensamos en este short, nos pusimos a investigar, recopilamos fuentes históricas, las verificamos y pusimos a esta momia pelirroja como el centro de la historia del short, porque es la parte que más me interesó a mí. O el caso del short de la ausencia de negros en Argentina, país en el que estuve varios años como base y en el que nunca me había puesto a pensar en su herencia afro, porque como la mayoría repite ahí, en Argentina no hay negros. Pero, viviendo en Buenos Aires, recibí en mi casa a un director ecuatoriano amigo de un muy buen amigo mío que estaba haciendo un documental sobre el tema. Como tenía unos días libres, lo acompañé en su investigación y conocí personalmente a varias personas de colectivos afroargentinos, argentinos negros de herencia negra, personas reales que reivindicaban la presencia histórica de sus ancestros y nos contaron sobre la invisibilización de su participación en la historia y en los censos. Lo que quiero decir con esto es que es muy importante que la historia tenga una conexión. Si no es una conexión personal, al menos una conexión que sea de interés, que a ti te interese la historia, que te interese contarla, que te guste que otra gente sepa eso, algo que a ti también te gustó aprender. Investigación. Un short de 40 segundos como máximo, más adelante les cuento por qué ese número, puede requerir varios días para hacerse, y la parte más larga suele ser la investigación y la verificación. En esos tiempos, en que los extremos son la norma, documentarse es vital. Por eso la investigación y las fuentes son para nosotros muy importantes y hemos venido mejorando nuestro proceso. Pero en muchos de los comentarios esto simplemente no se toma en cuenta. 2 cosas pueden haber pasado y ser ciertas sin que pertenezcan a una misma corriente de pensamiento, pero pareciera que esto es imposible. A nosotros, en un mismo short, nos han dicho que somos, en un mismo contenido, prohispanistas o antihispanistas, progres o conservas, comunistas y capitalistas y así. Una confesión. Cuando empezamos con esta línea de contenido, mi idea era, bueno, la gente ve el short y si no sabían algo y les llama la atención o si no están de acuerdo, lo googlean, lo averiguan y comentan. Sí, ya sé que fui un burro al pensar eso, pero en los contenidos de viajes estrictamente, si bien siempre hay troles y personas que malinterpretan o atacan, no nos encontramos nunca con este nivel de hostilidad. Ahora, en los shorts que pueden causar más o menos controversias, ponemos las fuentes en la descripción o en el primer comentario, aunque no todo el mundo claramente los lee. Una vez que decidimos un tema y empezamos la investigación, hacemos una búsqueda amplia. Wikipedia, por ejemplo, la tomamos como una fuente de difusión, pero no de información, porque hay temas específicos que de hecho están muy manipulados por quienes alimentan algunas páginas. Pero a veces, en términos generales, es un buen primer paso para empezar con la búsqueda de las fuentes primarias. Cuando nos encontramos con un tema que tiene varios ángulos, citamos en el short mismo cuál es la fuente en la que nos estamos basando y tratamos de mantenerlos tan factuales como sea posible sin dejar de hacerlos entretenidos. Si encontramos documentación física o en PDF, la resumimos usando la asistencia de la inteligencia artificial para que resuma los puntos más relevantes para la narración. Una vez que tenemos el guión listo, hacemos fact-checking con Google Fact Checking y en la versión 4o de ChatGPT, que tiene su database al día, y si es necesario lo contrastamos contra cada una de las fuentes.
Si en esa verificación algún dato es falso o indefinido, corregimos los textos para aclarar o corregir. En este short de la puerta dimensional de Padre Urraca, por ejemplo, aunque es de tono humorístico, nos leímos 4 hagiografías, o sea, reseñas de vidas de un santo de diferentes épocas, para que no se contradigan con lo contado a pesar del tono ligero. En este otro, en el que hablamos del cuerpo con un brazo de plata de un virrey encontrado en la Catedral de Lima, leímos el reporte completo de los arqueólogos que lo encontraron para que sea lo más preciso posible. Y en este otro, en el que nos preguntamos si fue primero la bandera del Cusco o la del Orgullo, como veían fuentes contradictorias en el caso de Cusco, no tanto en el caso de la bandera del Orgullo, nos fuimos hasta los diarios de la época para verificar la información. ¿Es infalible nuestro método? Claro que no. De hecho, hemos cometido errores como el de este short, en el que decimos que al encallar el barco Perón de Independencia en la Guerra del Pacífico, la embarcación chilena Covadonga regresa a ametrallarla. Pero no hay evidencia de eso y lo basamos en una versión repetida, pero no verificada. Por eso van a ver que en el primer comentario está esa corrección. En resumen, aunque no siempre es posible detallar los hechos exactos para que no sean disputables, hacemos todo lo que se pueda para que lo que contamos en nuestros shorts sea lo más fáctico posible y creemos que eso es lo más sano. Pero por favor, lean la descripción y miren las fuentes antes de comentar. Guión y estructura. Para encontrar esta fórmula, una de las cosas que hicimos fue analizar literalmente miles de shorts en varios idiomas para ver qué funcionaba tanto en narrativa como visualmente, y estas son las cosas que encontramos y que te compartimos. Primero, a diferencia de los reels de Instagram o los TikToks, los shorts funcionan mucho mejor cuando cuentas una historia completa, una narración con principio, medio y final. Y a diferencia de los reels y los TikToks, no hay evidencia de que sean georreferenciados. Eso es importante porque el contenido puede ser menos local. Quiere decir que le llega a toda tu comunidad y no solamente a los que están cerca. Segundo, el tiempo en los shorts es oro. Y el reto es encontrar una estructura que te enganche como en todo relato, pero acá cada segundo cuenta y todo hay que extremarlo. De acuerdo a nuestro análisis, lo máximo que debería durar un short para ser eficiente deben ser 40 segundos. Y para nosotros el tiempo ideal parecen ser los 35 segundos. Al escribir el guión, primero pensamos en los 4 primeros segundos de enganche y luego decidimos cómo va a acabar. Con esos dos elementos armamos todo el centro de la narración. El cierre es importante porque obviamente debe concluir la historia, pero debe ser más o menos abrupto también, ¿ok? Porque la retención en un short es considerada exitosa solo arriba del 105% por YouTube, es decir, que se vea un poco más. Y si aparece en tu timeline un short que acaba claramente o lentamente, las opciones de que pases a otro aumentan. Por eso hay que cortarlo rápido. Nosotros usamos esta estructura. 4 segundos de enganche, 2 o 3 segundos de foreshadowing, es decir, la técnica narrativa en la que adelantas lo que va a pasar sin revelarlo del todo para generar más curiosidad, y hasta llegar al cierre usar conectores verbales del tipo pero y entonces, que no tienen que ser literalmente esos. Pero no es lo mismo contar esto así: salí a comprar el pan y un perro me persiguió hasta la casa y casi me muerde, que contarlo así: estaba yendo a comprar el pan pero salió un perro y me persiguió, entonces volví a la casa pero al llegar casi me muerde. ¿Ven cómo funciona la conexión? Otras cosas que utilizamos nosotros ocasionalmente es poner easter eggs, es decir, esconder imágenes muy rápidas relacionadas con el tema, pero de forma humorística, que la gente ve y no sabe si de verdad están ahí y regresa a verlas de nuevo. También es aconsejable darles a los shorts un estilo visual y narrativo propio, empezar siempre igual, con una frase, un sonido o una variación de una escena o una imagen para ser reconocidos de inmediato apenas salgas en el timeline de alguien. Y por último, hacemos una prueba visual. ¿Se entiende el short sin sonido? ¿La historia se narra bien sin necesidad de palabras? Si la ven, no sé, un ucraniano o un kazajo, ¿la entienden sin saber el idioma? Si esto es así, el short está aprobado para publicarse. El hecho es que no debemos dejar que la atención disminuya porque cada segundo perdido es en favor de otro short. Pero como el mejor maestro es el ejemplo, les dejo acá los primeros segundos de un mismo short. Uno que lanzamos en enero de 2024 cuando recién experimentábamos con este tipo de narraciones, y otro en abril de 2024 cuando ya estábamos usando esta estructura. El de enero tiene un poco más de 6.000 vistas y el de abril más de 4 millones. Cosas que a lo mejor no sabías. La mugre del Palacio de Versalles. Si alguna vez soñaste con vivir en un palacio como el de Versalles, ojalá no haya sido en el siglo XVII, porque esa gente era recontra cochina y olía peor que el cuarto de tu primo de 15 años. Casi no había baños para la corte de miles que vivían ahí, los sirvientes cargaban basinicas de arriba abajo, y como no había desagüe ni tuberías, todo se tiraba en cualquier lado. Un asco era el Palacio de Versalles, pero ¿cuál de estas cosas era la peor? En el siglo XVII casi no habían baños para los miles que vivían ahí. Todo se cargaba en baldes y se tiraba en cualquier parte.
Pero peor aún, pensaban que el agua era peligrosa, entonces no se bañaban casi nunca y lo hacían al seco. Esas pelucas blancas se veían muy elegantes, pero eran para tapar la caída del pelo por el champú al seco y la grasa que se producía. El análisis. Ya tenemos un short creado con buena motivación, bien investigado y con un guión hecho a medida. Pero ¿cómo sabemos si está funcionando bien al margen de las vistas? ¿Qué pasa si no le está yendo como queremos? ¿Qué está faltando o qué está funcionando? Y si nos va bien con un short, ¿cómo aprovechamos otros shorts para seguir creciendo? Lo que les voy a contar no es nada nuevo, y hay otros canales y videos mucho más aptos para darles consejos mucho más detallados sobre esto. Así que voy a ser rápido contándoles de forma muy general cómo usamos nosotros los analytics de YouTube Studio y algunos pointers que también utilizamos en algunas ocasiones. Eso sí, si te quedas con solo una cosa de esta sección, quédate con la última que te voy a contar. Los analytics de YouTube son para nosotros al menos una presencia constante. Primero, las usamos todo el tiempo, literalmente. De hecho, tenemos corriendo permanentemente una pantalla con las métricas en tiempo real y siempre atentos a cualquier fluctuación que pueda ser una alarma o una oportunidad. Ahora, si no te va para tenerlo todo el día on, al menos revísalo 3 veces al día para identificar tendencias, picos, caídas, porque todo esto se convierte en información crucial sobre tu contenido que puedes utilizar para hacer esto más viral. En los shorts es muy importante enfocarte en especial en la sección de audiencia o público. Revisa ahí cuáles son los shorts que aumentan tu público. Aprovecha, por ejemplo, si alguno de ellos se relaciona a un contenido nuevo que sacaste después y reemplázalo como video sugerido para redireccionar tu audiencia hacia contenido más parecido. Si ves una tendencia en los shorts que por más que analices no sabes a qué se debe, complementa o confirma tu intuición usando la sección comunidad con encuestas para ver si lo que dicen los números coincide con lo que piensa tu audiencia. Eso nos ha servido a nosotros muchísimo para decidir qué contenidos poner después de otros. Utiliza pruebas A/B, es decir, saca versiones distintas del mismo short con variaciones en narración, miniaturas o edición o hora del día en que la sacas y comprueba qué funciona mejor y compara eso con tus métricas. Para acabar con esta sección, esto para mí es lo más importante. Las métricas del público son las que más debes tener en cuenta para tus shorts. ¿Por qué? Ya que está la clave de todo. Porque para los shorts en particular, el algoritmo de YouTube da prioridad a la duración media del visionado, sobre los me gusta, los comentarios, los compartidos o cualquier otra métrica. Cuanto más tiempo permanezcan las personas en tu short, cuanto más tiempo lo reproduzcan y cuantas más veces lo vean, se va a dar prioridad en el algoritmo para mostrarlo. Y esto es la clave de cualquier viralización. Como hemos dicho, 110% es más o menos lo que YouTube considera que debe durar el visionado de un short para ser exitoso. Así que céntrate en eso. La generación de imágenes. El uso de la inteligencia artificial en algunos campos ha creado un debate en varios aspectos, y muchas personas ponen en duda sus aplicaciones y todas en el mismo saco. Incluso hay comentarios donde nos dicen que piensan que el proceso de hacer nuestros shorts es solamente dictarle a un programa qué imágenes queremos que genere y pegarlas en la narración y ya está. Aunque es una simplificación enorme y es posible que mucha gente lo haga de forma parecida a como nos comentan, la narración se afectaría muchísimo, porque entre las muchas cosas que la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar en comparación con la creatividad humana, están el contexto, la empatía, las experiencias vividas y el pensamiento divergente. La inteligencia artificial es una herramienta y como toda herramienta se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Una de las cosas que menos nos gustan de los usos que se le dan a las ilustraciones generadas con IA es que muchas se ven todas iguales, con ese look medio tercera dimensión, medio CGI, que hace que se reconozcan inmediatamente como generadas por inteligencia artificial. La idea para nosotros es crear estos shorts con looks particulares para cada narración y que ayuden a resaltar cada historia que queremos, y no solamente para salir del paso con alguna ilustración. Al principio experimentamos con dos aplicaciones de IA generativas, Midjourney y DALL-E. En ambos casos hablo de las versiones Pro, las pagadas y no las gratuitas que tienen severas limitaciones. Pero nos inclinamos al final por DALL-E, el generador de imágenes de ChatGPT, porque a pesar de que no es capaz de, por ejemplo, generar automáticamente imágenes de personajes históricos o famosos, o de crear sucesivamente el mismo personaje exactamente igual, tiene un modelo que recuerda las conversaciones y puede actuar sobre lo ya generado. Mientras que Midjourney hace variaciones de un tema y después olvida la conversación, lo que hace más difícil poder contar bien una historia con fluidez. Bueno, ¿y esto por qué nos parece importante? Porque de nuevo, al ser una herramienta para narrar historias con un componente personal, necesitamos imágenes que las complementen, que sean un apoyo para hacerla mejor y no simplemente algo que usamos porque está ahí disponible. La generación de imágenes por inteligencia artificial no es como dictarle lo que quieres a un ilustrador virtual para que produzca lo que tienes en la cabeza, en el sentido de que la IA no está viendo lo que hace.
puede reconocer elementos específicos y los ordena según la información con la cual ha sido entrenada, pero ni siquiera siendo muy específico con tus instrucciones, puede adivinar o corregir para generar exactamente lo que imaginas, aún así le pidas correcciones específicas. Entonces este proceso de pedirle imágenes a la IA más se parece a darle información como a un proyector súper avanzado para que muestre lo que describes tú con palabras. El sistema analiza las palabras para describir lo que quieres, pero no ve ni imagina como una persona, sino que usa algoritmos para entender las instrucciones textualmente. No dibuja ni pinta, sino que empieza desde un espacio en blanco, va agregando elementos básicos de las cosas que describe y luego encima de eso detalles hasta formar la imagen pedida. Todo esto claramente en unos pocos segundos. Por eso, ninguna imagen, aunque tenga la misma instrucción, resulta exactamente igual. Y en ese sentido, la exactitud de la imagen, como te la imaginas tú en la cabeza, tiene más que ver con el conocimiento que tú tengas sobre lo que quieres que con la IA directamente. A la técnica para diseñar y estructurar indicaciones o preguntas, a lo que llamamos prompts de manera específica y efectiva, para obtener respuestas que sean precisas y útiles en estos modelos de lenguaje, se le llama Engineer Prompting, y es algo en lo que me he venido entrenando hace bastante tiempo. De hecho, hago consultorías y clases para algunas agencias que quieren perfeccionar estas técnicas. Yo, por ejemplo, como los que nos siguen hace tiempo saben, soy además de viajero y varias otras cosas, coleccionista de libros de ilustración de muchas épocas y director de proyectos audiovisuales. Y por eso uso mi conocimiento en esos dos campos para obtener los resultados que quiero en las ilustraciones de IA. Si hablo, por ejemplo, de un momento histórico específico, procuro que se utilice el estilo de ilustración de la época que estamos contando. Por ejemplo, una ilustración victoriana detallada, publicidad americana de mediados del siglo XX, propaganda política soviética, etc. Porque el objetivo es que enriquezcamos la narrativa. Nunca pido una ilustración sin establecer antes el formato y el estilo. Uso muy poco pedidos de fotorrealismo o animación. Lo mismo va para la composición de las imágenes. Las planteo en lenguaje audiovisual, close-ups, contrapicados, primera persona y así. De nuevo, la idea es que la imagen enriquezca la narración, no que sea solamente utilitaria. Con este conocimiento ya tengo preparadas varias plantillas de prompts para ahorrar tiempo y que en cada short lo que pido sea lo más cercano posible a lo que quiero. A veces, para algunos pedidos, funciona mejor el inglés y en otros el español. Como ven, incluso en este punto es un proceso que no deja de ser muy personal. De hecho, una de las cosas que más me sorprendieron cuando empecé con esto fue cómo, buscando una mezcla de prompts adecuados y después de muchas iteraciones, me pude acercar en algunos shorts, los que hablan de mitos y cosas paranormales, al estilo de una serie de libros ingleses de culto que leía cuando era niño. ¿Qué son estos? Son la Guía Paranormal de Osborne, porque siempre tuve la idea de sacar un libro parecido a ese sobre estos temas, pero en Latinoamérica. Pero vamos con un ejemplo. Esta es la diferencia entre pedir un perro negro esperando afuera de una panadería, que no está mal, pero se ve que es una calidad de ilustración generada por IA de todas maneras, y un prompt detallado que se acerque más a lo que tengo en mi cabeza. Genera una imagen de formato 16:9 de un perro labrador negro esperando fuera de una panadería. El estilo debe ser ilustración a color victoriana con trazos muy detallados. Vemos la imagen desde la perspectiva del perro, con la cámara cerca de su cabeza en primer plano y con iluminación rojiza cenital de un atardecer cálido. Cambia bastante, ¿no? Una motivación fuerte, una buena investigación, un guión preciso, medir tus avances con las herramientas que te da YouTube y si usas IA, hacerlo de la forma más personal posible. Pero sobre todo, muchas horas de todo esto para que tus shorts sean realmente valiosos y se viralicen. Les dejo esto por acá para que puedan ver, analizar, comentar, criticar o compartir todos los shorts de este playlist. Gracias por ver este video, ya sabes que todo comentario, me gusta e interacción nos ayuda a seguir dándoles este contenido. Soy JL Pastor de 3 Travelogers y recuerda que viajando se aprende. Chao.